En el contexto geopolítico y económico actual, las elecciones en Francia entre Macron y Le Pen pueden ser críticas y decisivas para el futuro de Europa y el mundo. En lo político, la respuesta es obviamente sí. En lo económico, lo más probable es que si es uno u otro el ganador, las perspectivas económicas de Francia serían, en esencia, lo mismo. Esto porque a pesar de sus diferencias ideológicas que los sitúan en el centro político y en la supuesta derecha radical o ultraderecha pegándole a fascista, en los planes económicos son prácticamente lo mismo. En un país como Francia esto es relevante. En primera, porque en los últimos meses Francia parece estar al frente de la Unión Europea y, por lo tanto, es la respuesta europea con más peso frente a las acciones rusas actuales. En el Reino Unido, Boris Johnson ha tenido varias crisis de credibilidad por sus constantes polémicas y errores que en el particular y complejo sistema parlamentario británico le han restado la autoridad para responder a Putin, además de que enfrenta problemas internos graves, muchos de esos problemas heredados del Brexit, que ese mismo complejo sistema creó. Aunque por lo menos todos estuvieron de acuerdo en hacer todo lo posible en tomar represalias severas contra Rusia, lo que lo hace ir en sintonía con Europa y Estados Unidos. La política y el dinamismo económico de Alemania la hace el país más relevante y de peso en toda la Unión Europea, pero desde que Merkel dejó el cargo parece que nadie tiene la autoridad ni la credibilidad de dialogar con Putin. Todo esto en un contexto económico complicado en el que inflación y el desabasto no se detienen, incluso en la primera potencia económica y política del mundo. Aunque este último ya tomó medidas, tímidas hasta el momento, de subidas de los tipos de interés, al percatarse de la insostenibilidad a mediano plazo del recalentamiento de la economía. Eso sin mencionar todos los problemas acumulados de Joe Biden, y su falta de credibilidad en el mundo. Esto ha dejado a Macron como el único mandatario relevante que ha mantenido contacto personal con Putin, y es evidente que está convencido de su alianza con la OTAN y con Occidente y ha seguido la línea de sentenciar a Rusia hasta romper los límites de lo razonable. Le Pen, por otro lado, desde hace ya varios años ha mantenido una retórica racista y de acercamiento con Rusia. No sabemos exactamente qué pase por la mente de esta señora, pero hasta hace no mucho criticaba duramente a la OTAN e incluso hacía alusión a que Francia debía salir de la Unión Europea y utilizar francos. Ahora parece que ha cambiado un poco la retórica para adaptarse a las exigencias políticas y al nuevo contexto. Este tipo de actitudes se prestan para el amarillismo de los medios y aprovechan para tacharla de ultraderechista. Históricamente, utilizar los términos políticos de derecha, izquierda y centro ha sido un dolor de cabeza por su ambigüedad, pero siguiendo la idea general aceptada, podemos decir que Le Pen es de ultraderecha principalmente por su narrativa nacionalista y repulsión virulenta contra la migración, principalmente contra los musulmanes. Pero en el ámbito económico, que nadie voltea a ver, Le Pen pasaría perfectamente por política de izquierda un poco en el centro. Podría caerse en el error de pensar que si la izquierda es intervencionista, pues la derecha es liberal y, por lo tanto, Le Pen es liberal. Gran cagada. Bien analizado, el programa económico de Le Pen es incluso más intervencionista que el de Macron. A los economistas y a los sensatos les debe de parecer increíble que el país con el estado más grande del mundo aún pueda hablarse de más intervencionismo. Esa es la particularidad de Francia, el Estado interviene en la economía en más del 56% del PIB, lo que lo convierte en el Estado más intervencionista del mundo. Podríamos decir que es la socialdemocracia llevada al extremo, y por lo tanto es lo más degenerado y decadente en la política de cualquier país de la Unión Europea. Los problemas económicos de Francia, vistos por los sensatos, son enormes y muy graves. La deuda pública francesa es de las más grandes del mundo. Nada menos que el 113% del PIB. Pero ahí no termina todo, el déficit fiscal también es de los más grandes. Exactamente fue del menos 9.10% del PIB. Una completa locura a ojos de los expertos. Macron piensa mantener más o menos el status quo, aunque viendo que se le cae el mundo encima ya ha propuesto tibiamente algunas propuestas, como la de adelantar la edad de jubilación. Le Pen por su lado, quiere aumentar aún más el tamaño del Estado. Aunque, claro, como buena política procura maquillar un poco las propuestas y satisfacer a los liberales con algunas propuestas banales como bajar los impuestos a las donaciones o exonerar de impuestos a algunos emprendedores por un corto tiempo, pero las otras propuestas son esquizofrénicas. Por ejemplo, un tal impuesto sobre la riqueza financiera, en lugar de sobre la riqueza inmobiliaria, ya de por sí decadente. Más preocupante, es el impuesto sobre sociedades que altera el funcionamiento normal de la ya inevitable globalización. Peor aún la idea de crear un ministerio especializado en el fraude fiscal, lo que conlleva más burocracia y más gasto. Sobre el gasto público ya adivinarán qué quiere hacer. Multiplicarlo. El gasto público francés son básicamente 4 cosas: pensiones, sanidad, educación y vivienda. Las pensiones mínimas las quiere subir a 1.000 euros en un país envejecido, incluso habló de rebajar la edad de jubilación. Aumentar el presupuesto de la sanidad de 20.000 millones de euros. Aumentar el salario de los profesores. Construir 100.000 viviendas nuevas cada año. Al límite de la inteligencia, propuso aumentar el gasto en defensa en 55.000 millones de euros. Todo suena muy bonito hasta que nos enfrentamos a la pregunta, ¿cómo se paga eso?
En este caso, la única alternativa es el endeudamiento público y subir los impuestos. Lo que en un país que lleva décadas creciendo poco y sin generar nuevas empresas es un panorama sombrío. Aún existen, claro, algunos atisbos de su pasado glorioso que han hecho que se mantenga hasta nuestros días, pero hoy solo vemos su decadencia.